empezar en unos minutos y vamos a esperar que entren unas personas más. Y ya. Muchas gracias por unirse. Ya bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a tener como ponentes a Rodrigo Manuel Coronado Arévalo, Gabriel Rodrigo Chacón Tico y Valeria Paredes Goico. Vamos a empezar la exposición con Rodrigo. Rodrigo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos los participantes estén bien. Bueno, como ya Milagros les mencionó, y soy Rodrigo. Actualmente soy en el cuarto año de medicina. Y en esta oportunidad les vamos a explicar acerca, junto con mis compañeros, ¿no? Con Gabriel y Valeria, acerca de la embriología del sistema circulatorio, ¿no? Bueno, principalmente recordar que el contenido de toda nuestra ponencia se va a basar en 8 temas principales, que van a ser el campo cardiogénico, el tubo cardíaco, el asa cardíaca, los tabicamientos, el tronco arterioso, la osculogénesis y eritropoiesis, la hemoglobina fetal y la circulación fetal. Bueno, continuando con esto. A ver, borrar todos los dibujos, ya está. Primero vamos a iniciar con el campo cardiogénico. Bueno, tenemos que recordar el hecho de que el corazón o la formación del corazón en sí se va a formar a partir de 2 estructuras. La primera estructura va a ser el campo cardiogénico primario y también vamos a tener el campo cardiogénico secundario. Entonces, este sistema vascular en sí va a aparecer a la mitad de la tercera semana, justamente cuando el embrión ya no va a tener esa capacidad de poder satisfacer sus necesidades nutricionales solo por difusión. Este campo cardiogénico primario va a iniciar su desarrollo exactamente a los 16 días, o a partir de los 16 días, ¿no? Estas células cardíacas progenitoras, que van a ser a partir del cual se va a formar tanto el campo cardiogénico primario como el campo cardiogénico secundario, se van a situar justamente en el epiblasto y van a estar al lado del extremo cefálico de la línea primitiva. Entonces, cuando estas células cardíacas progenitoras comienzan a migrar usando como guía la línea primitiva, esto lo van a hacer al interior de la capa esplácnica del mesodermo, en este caso de la placa lateral, ¿no? Como pueden ver aquí, el campo cardiogénico primario se desarrolla, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque se da esta migración de estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Entonces, conforme estas células cardíacas comienzan a migrar por esta línea primitiva, lo que ocurre es de que se van a producir como que 2 procesos, ¿no? Un proceso de especificación que se va a dar justamente a ambos lados, que podemos ver acá,
a ambos lados desde una zona lateral en dirección medial. Y lo vemos acá. Luego, esta especificación más que todo sirve para comenzar a formar distintas partes del corazón, ¿no? Justamente podemos ver acá la A, que es de aurícula, la V y la I, que es del ventrículo izquierdo, la V y la D, que es del ventrículo derecho, y bueno, la C y la T, que vienen a ser el cono cardíaco y el tronco arterial. Pero más que todo esto, esta formación de estas estructuras, también se deben justamente al campo cardiogénico primario. Sin embargo, van a tener mucha mayor influencia del campo cardiogénico secundario, ¿no? Entonces, esta lateralización no solo, bueno, esta especificación, me equivoco, no es el único proceso que se va a dar, sino también hay un proceso simultáneo a este mismo, que es la lateralización, ¿no? Que es justamente en el cual los órganos van a comenzar a ser determinados o van a adoptar una ubicación específica, ¿no? Se orientan tanto en espacio, ¿no? Bueno, luego este campo cardiogénico primario, como bien les expliqué, va a dar a formación a distintas estructuras en general, ¿no? Aurículas, ventrículos, y incluso como bien mencioné, esta parte del ventrículo derecho, pero luego el resto del ventrículo derecho y respecto al tracto de salida, que lo van a conformar tanto el cono cardíaco como el tronco arterial, se van a comenzar a originar a partir del campo cardiogénico secundario, ¿no? Que justamente va a brindar células para formar tanto aurículas del extremo caudal del corazón, ¿no? A ver. Luego, cuando ocurre justamente este contacto entre el campo cardiogénico primario, a ver mi lapicito, ¿dónde está? Ya, cuando ocurre este contacto, ¿no? Entre el campo cardiogénico primario y lo que es el endodermo faríngeo, se van a formar distintos grupos celulares, ya son como los mioblastos cardíacos y los islotes sanguíneos, ¿no? Estos mioblastos, para darles un adelanto de lo que se va a ver en las siguientes diapositivas, son justamente las que van a desarrollar las capas del corazón, en el caso de los mioblastos, el miocardio especialmente, y luego vamos a tener los islotes sanguíneos, que justamente van a ser los que van a formar la sangre y los vasos, ¿no? Y esto va a ser en la capa endotelial del corazón. Luego, estos islotes sanguíneos también van a formar parte de una estructura que justamente va a ser o se va a producir porque a estos islotes sanguíneos le van a rodear también mioblastos y asimismo se va a recubrir de endotelio, ¿no? ¿Y esto para qué? Para formar lo que es la capa pericárdica, ¿no? O la cavidad pericárdica, que justamente va a ser la que se encuentra acá, ¿no? Y es donde van a estar estas células del campo cardiogénico primario, ¿no? Luego, estos, asimismo, islotes sanguíneos que van a quedar cerca de la línea media, justamente en la parte posterior, van a desarrollarse en lo que es la aorta descendente, ya que justamente el endodermo va a desarrollarse finalmente como el tubo digestivo, ¿no? Y nuevamente regresando a lo que es el campo cardiogénico secundario, este va a estar ubicado en lo que es el mesodermo esplácnico de la parte posterior de la faringe. Y este campo cardiogénico lo que va a hacer es aportar células que van a extender lo que es tanto los polos arteriales y los polos venosos, estos del corazón, ¿no? Este polo venoso
va a dar origen principalmente a estructuras como son las aurículas, las venas pulmonares, el seno venoso, específicamente la parte lisa de la aurícula derecha, y el seno coronario, ¿no? Que va a ser justamente el lugar de drenaje de todas las venas cardíacas. Y luego vamos a tener el otro polo, que es el polo arterial, que va a dar origen a lo que es el cono arterioso principalmente, en su porción lisa del ventrículo derecho, y el tracto de salida de ambos ventrículos, ¿no? Luego, para relacionarlo un poco con lo que son alteraciones de tipo patológicas, una alteración del campo, lo que va a hacer es acortar la región del tracto de salida, ¿no? Y puede ocasionar defectos en este tracto, ¿no? Y aquí quiero basarme un poco o ahondar un poco más el tema, en el cual para que se produzca dichos procesos, específicamente el proceso de la lateralización de la placa lateral del mesodermo, debe haber como un involucramiento de moléculas como es la serotonina y su receptor 5-HT, ¿no? Justamente el hecho de que el ligando se una al receptor, o sea, mejor dicho, el hecho de que la molécula de serotonina se una al receptor 5-HT va a hacer de que se dé la expresión del gen PITX2, que va a ser este. Y justamente va a ser el responsable de cumplir una función de llevar todo lo que son los bloques de la izquierda hacia la izquierda y de la derecha hacia la derecha, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que se dé una buena migración y movimiento de estas células, ¿no? Y justamente para que esta migración y movimiento celular se dé, se necesita de un buen movimiento ciliar y esto se va a producir gracias a la proteína dineína, ¿no? Que lo más probable es que en bioquímica o en biología lo hayamos escuchado, ¿no? Entonces, esta deficiencia en la proteína dineína va a producir un síndrome que se llama el síndrome de Cartagener, que no solo se va a producir alteraciones en el corazón, sino también en otros órganos, ya sea como el hígado, ¿no? En el caso de que el hígado debería estar en el lado derecho, va a estar en lo contrario, ¿no? Va a estar en el lado izquierdo. Y específicamente, si nos basamos en el corazón, si bien sabemos de que el corazón debería estar en el lado izquierdo, esta vez por un mal involucramiento de estas moléculas, o mejor dicho, si es que no se da la unión de la serotonina al receptor 5-HT y no se da la expresión de este gen PITX2, lo que va a ocurrir es de que el corazón, en vez de que esté en el lado izquierdo, va a estar en el lado derecho, ¿no? Y esta patología la conocemos como dextrocardia, ¿no? Bueno, y aquí tengo un ejemplo, o bueno, es un casito como para entenderlo mejor, o más que todo es una pregunta para recordar lo que les acabo de explicar, ¿no? Si ustedes tienen una paciente gestante con depresión que va a recibir tratamiento con antidepresivos, en este caso los antidepresivos tricíclicos, si recordamos un poco de farmacología o de repente ya llevaron farmacología, estos antidepresivos tricíclicos lo que van a hacer principalmente es bloquear el receptor del 5-HT, que está acá. Entonces, al bloquear este receptor, lo que va a ocurrir es de que la serotonina ya no se va a poder unir a su receptor. Entonces, como no se va a poder unir a su receptor, justamente la función de los antidepresivos tricíclicos es inhibir la recaptación de serotonina. Si bien recuerdan, para que se produzca este gen PIT2 necesitamos de que la serotonina se una a su receptor, ¿no? Entonces, si tenemos nuevamente una paciente gestante que está recibiendo tratamiento antidepresivo con tricíclicos,
lo más probable es que el niño, el feto, nazca con una dextrocardia o de que el hígado no esté en su posición normal, ¿no? En vez de que esté en el lado derecho, va a estar en el lado izquierdo, ¿no? Y eso es la relación que se podría hacer, ¿no? En este caso, y con la parte del desarrollo del campo cardiogénico, ¿no? Y bueno, ahora le voy a dar pase con mi compañero Gabriel, que les va a seguir explicando el resto de los temas. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Me presento rápidamente. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Chacón, estudiante del tercer año de medicina de la UPC. Y bueno, en esta ocasión me va a tocar explicar sobre el segundo tema a tocar, que es el tubo cardíaco. Bueno, el siguiente diapositivo. Bien, como ya hemos hablado sobre la formación del campo cardiogénico, después de que estos grupos de células disponidas en esta herradura, como van a llamar, del primer campo cardiogénico, se van a juntar y se van a aglomerar porque estos múltiples islotes dentro de este campo cardiogénico se fusionarán y unirán pequeños acúmulos. Estos acúmulos se van a fusionar, converger, así en una forma tal que finalmente van a formar unos tubos, un par de tubos, cada uno a su respectivo lado, el cual esos tubos se van a llamar los tubos endocárdicos, que es el segundo paso en la formación del tubo cardíaco. Pero a partir de estos tubos endocárdicos va a haber que mediante vaya desarrollándose el feto, ambos se van a fusionar. Acá, como ven, ambos tubos se han fusionado para formar un solo tubo más grande, el cual va a ser ahora sí el tubo cardíaco. Entonces, como aquí vemos en este diagrama, de los islotes sanguíneos que están ubicados acá en el campo cardiogénico primario, estos se van a juntar, se van a disponer en una forma de columna en los ambos lados, tanto izquierdo y derecho, para formar un par de tubos endocárdicos. Acá, como vemos acá. Y este par va a formar un tubo más grande, el cual va a ser el tubo cardíaco, como vemos acá. Y de ese tubo es el inicio para desarrollar las diversas estructuras del corazón adulto, ya sea del bulbo arterioso, como vemos acá, el tronco arterioso en la parte más cefálica. También va a desarrollar acá en la parte media los ventrículos primitivos. Y algo especial es que en la parte más caudal, o sea, la parte más inferior de este tubo, va a desarrollar la aurícula, ambas aurículas, y el seno venoso. ¿A qué lleva esto? Que vemos que la aurícula y el seno venoso está acá, en la parte más caudal inferior del tubo cardíaco. Pero sabemos que en el corazón del adulto, las aurículas deben estar por encima, o sea, por encima de los ventrículos. Para finalmente llegar a esa disposición, es por eso que debe ocurrir un proceso llamado el asa cardíaca, que es el siguiente tema a desarrollar. Siguiente. Bueno, acá un recordatorio para hablar de los derivados. Muy bien, el tronco arterioso, vamos a ver que va a derivar a la arteria pulmonar y a la aorta. Es decir, que del tronco arterioso es el inicio, va a formar los dos grandes vasos. Del bulbus cordis va a formar el cono arterioso y la parte lisa el ventrículo izquierdo. Y por parte lisa nos referimos a aquella parte que es la vía de salida, o sea, la última parte del ventrículo que de ahí va a formar a la aorta. La parte que va a eyectar, que va a recibir la eyección, que va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta. Es, por así decirlo, la parte limitante entre
el ventrículo y aorta. Y acá tenemos el ventrículo primitivo, que va a formar ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Y también lo pueden en unas literaturas mencionar que va a formar la parte trabeculada, y en esto nos referimos a la parte más carnosa o la parte que da la potencia para eyectar el contenido sanguíneo al corazón. Y como hemos mencionado, en la parte más caudal se va a formar acá en la aurícula primitiva, que va a derivar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Y acá en el seno venoso, en su parte derecha, ¿sí?, va a derivar la parte lisa, la aurícula derecha. Es decir, es la parte que recibe el contenido sanguíneo de la vena cava. Y en el lado izquierdo va a derivar en el seno coronario. Como habíamos dicho, para que tanto las aurículas primitivas tienen que estar en el corazón del adulto por encima de los ventrículos, debe ocurrir un proceso especial llamado el asa cardíaca, que nos toca ahorita discutir. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre el asa cardíaca. Vamos a usar esta imagen que comprende muy bien, todo resumido desde los campos cardiogénicos, el tubo cardíaco, que justamente ahí nos quedamos. Aquí, atención, aquí tenemos las aurículas, como hemos dicho, están ubicadas en la parte más caudal y van a hacer una rotación que van a requerir igualmente, como habíamos mencionado, de ciertas moléculas, entre ellas la dineína. Y entonces, para que se dé esta formación del asa, ambas aurículas, o bien la aurícula primitiva, va a tener que rotar hacia arriba o en dirección cefálica, y además de ir hacia arriba, va a tener una disposición dorsal, es decir, que tendrá que ir hacia atrás del cono arterioso. Es decir, va a rotar así. Ya desde acá abajo va a rotar así hacia arriba y a una posición más dorsal, cosa que esté acá, vemos, por detrás del nacimiento de los grandes vasos. Eso es por parte de la aurícula primitiva y el seno venoso. Ahora vamos a borrar esto. ¿Qué va a pasar con los ventrículos? Vamos a poner otro color. Estos ventrículos, o el ventrículo primitivo, también va a ser parte de este proceso de la asa cardíaca, en el cual acá vemos cómo el ventrículo se está yendo igual, pero en una dirección caudal, o sea, se vira hacia abajo, pero en una disposición más anterior o ventral, es decir, que va a ponerse más adelante, en una posición más anterior, en comparación de lo que hemos mencionado a las aurículas que se van a ir hacia atrás, hacia lo más atrás del cuerpo, a una posición dorsal. Es por eso que acá vemos cómo avanzó los ventrículos primitivos en el asa a una visión más caudal abajo y más ventral, o sea, más adelante. Acá también se puede ver cómo funciona el asa. Acá, como vemos, las dos aurículas primitivas van a ir a una dirección más cefálica para arriba y en una disposición dorsal, es decir, que van a estar detrás del nacimiento de los grandes vasos acá, para arriba y hacia atrás. Y en los ventrículos es al revés, que van a ir a una dirección más, acá, más caudal hacia abajo, ¿ven cómo están yendo hacia abajo? Y más anterior, es decir, más ventral. Para así tener la forma del corazón del adulto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo. Bueno, continuando con los temas que se van a seguir explicando, vamos a tener lo que son
los tabicamientos del corazón, ¿no? Estos tabicamientos, bueno, los principales tabiques del corazón, se van a formar entre el día 27 y 37 del desarrollo, ¿no? Esto especialmente cuando el embrión va a alcanzar los 16 o 17 milímetros, ¿no?, de tamaño. Bueno, van a existir tres mecanismos por los cuales se van a formar o desarrollar estos tabiques, pero en este caso yo les voy a explicar dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo es cuando se produce la aproximación entre dos masas de crecimiento activo. O sea, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Este es un tipo de mecanismo, ¿no? Como que estas masas están activamente en crecimiento y justamente ambas se van a comenzar a aproximar hasta fusionarse, ¿no? Y por consiguiente, lo que va a hacer es dividir la luz en dos conductos independientes, ¿no? Es como que sucede la aproximación de las dos masas y se van a formar acá dos conductos, ¿no? Esto es en caso de las almohadillas endocárdicas, ¿no? Y luego hay otro mecanismo. A ver, este mecanismo principalmente se va a producir por el crecimiento activo, ya no de dos, sino de una sola masa tisular, ¿no? Que en este caso lo que va a hacer es expandirse hacia el otro extremo y para alcanzar pues el otro lado de la luz, ¿no? Y esto puede suceder ya sea en el caso del septum primum y el septum secundum, ¿no? Pero esto lo hago en forma de preámbulo para ir entendiendo de que a partir de estos dos tipos de mecanismos se pueden producir los distintos tabicamientos que se van a producir en el corazón, ¿no? Y por lo cual les voy a explicar por consiguiente, ¿no? Aquí está la imagen, justamente lo que les quería explicar respecto a los dos tipos de mecanismos. Este vendría a ser el primer mecanismo y este es el segundo mecanismo, ¿no? Como pueden ver, aquí están las dos masas activas que se comienzan a aproximar y que al fin y al cabo se fusionan y van a formar dos conductos independientes. Y aquí vamos a tener una sola masa que se va a ir hacia el otro extremo de la luz y también forma dos conductos, ¿no? Ya. Bueno, primero les voy a explicar lo que es la formación del tabique auricular. Entonces, para que se produzca este tabique auricular, va a iniciar a la cuarta semana. Entonces, esto va a suceder justamente a partir desde el techo de la aurícula, ¿no? Como lo pueden ver acá. Esto de acá es el techo de la aurícula. Y en este caso vamos a tener la formación del septum primum, que está acá, que es la parte verdecita de acá, ¿no? Este septum primum va a crecer en dirección cefalocaudal desde el techo de la aurícula primitiva en dirección ¿de dónde? De las células o almohadillas endocárdicas, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que también a partir de este crecimiento, también se va a dar la formación de una estructura que va a ser el foramen primum, o también se conoce como el ostium primum, ¿no? Que justamente va a ser el espacio entre el septum primum y las almohadillas endocárdicas que aún no se han fusionado, ¿no? A ver, lo voy a borrar. Aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, esto, conforme pasa el tiempo, va a desaparecer este foramen primum. Esto luego de que el septum primum se fusione con las almohadillas endocárdicas. Y lo podemos ir viendo acá, ¿no? Entonces, cuando ocurre esta fusión, bueno, antes de que se produzca esta fusión, se va a producir
justamente unas perforaciones, ¿no? En la parte superior del septum primum, y que se va a dar por un mecanismo de apoptosis, ¿no? De que es una muerte celular programada. Entonces, como se van a formar, bueno, hagamos el ejemplo, ¿no? Este es el septum primum, y como se van a formar un montón de perforaciones, distintas perforaciones, hagamos de cuenta de que los puntitos son las perforaciones, estas al fin y al cabo van a converger. Y justamente cuando estas convergen o se fusionan, va a dar lugar a lo que es el foramen secundum, ¿no? U ostium secundum, que también se le puede llamar. Si se dan cuenta hay una relación, ¿no? Primum secundum, como que primero, segundo, ¿no? Entonces, este foramen secundum o u ostium secundum lo que hace es permitir de que la sangre oxigenada fluya tanto de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, después de que se produzca la aparición de este foramen secundum, lo que vamos a hacer es, o lo que se va a producir es justamente la formación de una estructura que se denomina septum, no, septum secundum. Este septum secundum, en este caso, se va a proyectar, que está acá, se va a proyectar también desde el techo de la aurícula y se va a posicionar justamente al lado derecho del septum primum. Entonces, esto va a descender y va a cubrir parcialmente el foramen secundum, ¿no? Pero no se va a fusionar con las almohadillas endocárdicas. Entonces, cuando ocurre justamente este crecimiento del septum secundum, como lo vemos acá, se va a formar también una estructura o una cavidad que se va a llamar el foramen oval, ¿no? Que va a ser justamente el espacio que va a existir entre el septum primum y el septum secundum, ¿no? Por el cual la sangre va a fluir tanto de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y en este caso, justamente la parte superior de lo que es el septum primum se va a ir degradando, ¿no? Va a desaparecer de manera graduada, y el remanente del septum primum justamente va a ser el que se va a transformar en lo que es la válvula del foramen oval, ¿no? Bueno, agregar de que el foramen oval se va a cerrar justamente después del nacimiento, ¿no? O sea, el niño nace y el foramen oval inmediatamente se va a cerrar. Entonces, acá, como pueden ver en esta imagen de la parte derecha, la que está acá, hagamos el caso, ¿no? Cuando el flujo de sangre va a ir en dirección desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, nos damos cuenta de que el septum primum, que es este palito rosado, como que lo empuja, ¿no? Entonces, justamente cuando se empuja y una vez que ingresa la sangre al lado de la aurícula izquierda, cuando se produce lo que es la diástole, el septum primum en su porción caudal, lo que va a ocurrir es que va a ser empujado contra el septum secundum. ¿Y qué va a ocurrir? De que esto se va a cerrar, ¿no? Como lo pueden ver acá. Y no va a permitir, ¿qué cosa? El retorno de la sangre. No va a permitir de que la sangre reingrese nuevamente hacia la aurícula derecha, ¿no? En el caso de que no se dé un buen desarrollo de estas estructuras, vamos a encontrar patologías de separación auricular, ¿no? Ya sea la comunicación interauricular, que hay una falla en la formación de lo que es este septum, o si no, puede producirse un foramen oval persistente o patente, ¿no?
en el cual va a haber una falla justamente en el cierre de este foramen oval, ¿no? Luego, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener también la formación de un tabique, pero en el conducto auriculoventricular, ¿no? En este caso también se produce al final de la cuarta semana. Si bien es cierto, se van a formar 4 almohadillas. Quiero cambiar de color para que se pueda diferenciar. Aquí vemos, ¿no? Se forman 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, ¿no? Si bien nos damos cuenta, hay 2 almohadillas laterales y luego vamos a tener tanto en el margen posterior como en el margen anterior, también vamos a tener el desarrollo de 2 almohadillas endocárdicas, ¿no? Al principio, este conducto auriculoventricular, como nos damos cuenta, va a tener una sola conexión, o sea, va a ser un único conducto. Y esta conexión es justamente hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Pero al final de la cuarta semana, se va a producir una división completa de este conducto auriculoventricular, ¿no? Y esto se va a dar, ¿por qué? Porque va a haber esta fusión de las almohadillas endocárdicas, tanto anterior como posterior, ¿no? Y también vamos a tener las 2 almohadillas laterales, que también se van a aproximar, ¿no? Y lo que van a hacer es formar estos orificios ventriculares, que los podemos ver acá, ¿no? Tanto el orificio ventricular derecho como el orificio ventricular izquierdo. Bueno, aquí se puede ver mejor en esta imagen. Aquí tenemos este conducto auriculoventricular. Y en este caso vemos justamente las almohadillas, ¿no? Estas son, se podría decir, los ventrículos, pero que en ese momento era un único ventrículo o un ventrículo común, que posteriormente voy a explicar cómo se da el tabicamiento interventricular, pero como podemos ver, al principio solo había una única conexión, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues se va a ir formando el tabique interventricular, al mismo tiempo también se va a dar la aproximación de estas almohadillas endocárdicas, y luego esto se va a cerrar y se va a formar unos conductos únicos, ¿no? Pero no se preocupen que ahora les explico la parte del tabicamiento ventricular. Bueno, continuando con esto, o con la parte, o relacionado con las estructuras auriculoventriculares, también vamos a tener la formación de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Esto se va a producir después de que las almohadillas auriculoventriculares se hayan fusionado, ¿no? Y justamente cuando se produce estos conductos únicos, en cada orificio lo que vamos a encontrar son proliferaciones locales, que los vemos acá, del tejido mesenquimatoso, ¿no? Cada puntito marrón que veamos es justamente tejido mesenquimatoso, ¿no? Que justamente proceden de las almohadillas endocárdicas, ¿no? Entonces, cuando la sangre ingresa o perfora esta zona, lo que va a hacer es adelgazar el tejido en la superficie ventricular de las proliferaciones, ¿no? Y va a convertir o va a transformar este tejido mesenquimatoso en un tejido fibroso, ¿no? Formando de esa manera lo que son las válvulas auriculoventriculares, que justamente se van a adherir en la pared ventricular mediante las cuerdas musculares, ¿no? Luego, finalmente, este tejido muscular de las cuerdas se va a degenerar y va a ser reemplazado por lo que es un tejido conectivo denso, ¿no? Entonces, podríamos decir de que estas válvulas son un tejido conectivo que está recubierto por endocardio y que están conectadas a las trabéculas musculares, que son estas, o también conocidas como músculos papilares, ¿no? Estos músculos papilares van a unirse a estas válvulas mediante ¿cuál? Les mencioné, ¿no?
mediante las cuerdas tendinosas, ¿no? Y luego tendremos justamente esta formación de dos válvulas auriculoventriculares. Recordemos, ¿no? Vamos a tener anatómicamente estas válvulas auriculoventriculares van a ser, ¿cuáles? La válvula bicúspide o válvula mitral, que como bien dice bicúspide, que va a constar de dos válvulas, o bueno, de dos valvas, y que va a estar ubicado en el conducto auriculoventricular izquierdo. Y luego vamos a tener lo que es la válvula tricúspide, que se va a constar de tres valvas, que en este caso va a estar ubicado en el conducto auriculoventricular derecho, ¿no? Tricúspide, tri de tres, consta de tres valvas. Entonces, principalmente la función de estas válvulas auriculoventriculares es permitir el paso de la sangre justamente desde las aurículas hacia los ventrículos. Y lo que va a ocurrir es de que van a evitar de que se dé el retorno de la sangre, ¿no? Luego, continuamos. Ahora veremos lo que es la formación de los tabiques o del tabique ventricular, ¿no? Esta formación de este tabique ventricular principalmente va a radicar en esta estructura que es muy importante, ¿no? Que es el septum muscular interventricular, ¿no? Que se va a dar a lugar o a formación por el crecimiento hacia adentro de los ventrículos, si se dan cuenta. Entonces, una vez que se encuentran, este crecimiento lo va a hacer en dirección caudocefálico y lo que va a hacer es formar una apertura inicial. ¿Y cómo se va a llamar? Foramen interventricular. Entonces, este foramen interventricular, bueno, asimismo vamos a tener acá un septum aórtico pulmonar, que se va a dar formación cuando el tronco arterioso se divide, ¿no? El tronco arterioso también posteriormente les voy a explicar. Este septum aórtico pulmonar, como se dan cuenta acá, que tiene como un tipo, una especie de rotación, justamente este septum va a rotar y se va a fusionar con el septum ventricular membranoso, ¿no? O con el septum interventricular muscular. Y lo que va a hacer es formar el septum interventricular membranoso, que va a ser el que está acá, ¿no? Entonces, cuando este septum interventricular membranoso se forma, ya nos vamos a dar cuenta que ya no va a haber justamente el paso de la sangre, ¿no? Y por lo tanto, el foramen interventricular se va a cerrar, ¿no? Aquí está abierto y aquí es cuando ya está cerrado, ¿no? Bueno, este crecimiento de las almohadillas endocárdicas lo que va a hacer es separar tanto las aurículas de los ventrículos y lo que va a hacer también es contribuir a la aceptación auricular y a la formación de esta estructura importante, ¿no? Que va a ser la porción membranosa del septum interventricular. Entonces, aquí va a haber participación de las almohadillas endocárdicas. El tiempo en el cual se va a formar este septum interventricular va a ser en el inicio de la semana 4, en la cuarta semana, justo al iniciar, y aproximadamente se va a cerrar a la octava semana. Y lo cual es, justamente como les mencioné, no va a permitir ningún tipo de comunicación entre ventrículos. A diferencia de ¿cuál? De la tabicación auricular, ¿no? Que sí permite el paso de la sangre, ¿no? Y lo que va a ocurrir también es de que estos ventrículos van a estar en contacto con las aurículas y también con los vasos principales, ¿no? Tanto aorta y arteria pulmonar. En el caso de patologías relacionadas con separación ventricular, vamos a tener la comunicación interventricular, ¿no? Que justamente es una falla en el cierre de este foramen, ¿no? Este foramen no se va a cerrar y se va a producir una
comunicación interventricular, ¿no? Seguimos. Luego tenemos la formación de las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares también derivan de las almohadillas endocárdicas, pero en este caso va a ser del tracto de salida ventricular y se van a formar a partir de primordios de las válvulas semilunares, ¿no? Que van a tener la apariencia de tubérculos pequeños que se van a situar en lo que son las principales protuberancias troncales, ¿no? De cada par de protuberancias o primordios, uno va a ser asignado tanto a lo que es el canal pulmonar y otro hacia el canal aórtico. Y justamente también va a haber la aparición de un tercer tubérculo, ¿no? Que va a formar las protuberancias troncales fusionadas, ¿no? Como bien recuerdan, esto es similar a lo que expliqué también en la formación de las válvulas auriculoventriculares. En este caso, por el hecho de que la sangre salga desde los ventrículos hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar, justamente va a ser de que se formen, ¿no? Estas valvas. Entonces, estos tubérculos como que se van a ubicar en su superficie superior y van a dar origen a lo que son las válvulas semilunares, ¿no? De lo que estuve leyendo de Langman, se dice de que hay estudios que mencionan que las células de la cresta neural van a participar en lo que es la formación de estas válvulas, ¿no? Y en este caso, la función de estas válvulas semilunares lo que va a hacer es juntar, en este caso, al ventrículo con la aorta y, en este caso, el ventrículo izquierdo con la aorta y el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? Permitiendo la salida de la sangre, pero, como bien saben, no su retorno, ¿no? Luego, tenemos, como bien les expliqué ya respecto a anomalías valvulares o a las válvulas, vamos a tener distintos tipos como bien decir, anomalías, ¿no? Vamos a tener desde estenosis, insuficiencias, atresias y desplazamientos, ¿no? Cuando se refiere a estenóticas, yo me acuerdo siempre de una memotecnia, ¿no? Este no se abre bien. Estenóticas. Este no se abre bien. Entonces, cuando ocurre una estenosis, principalmente es de que la válvula no va a lograr una buena apertura, ¿no? No se va a aperturar del todo. Por lo tanto, al no haber una buena apertura, si vieron fisiología, va a haber un aumento en la poscarga, ¿no? Como que se va a retener más sangre y no va a poder salir todo el volumen de eyección hacia la sangre, hacia la aorta en este caso, ¿no? Y luego tenemos las insuficiencias, ¿no? En este caso, insuficiente, ¿por qué? Porque este no se va a cerrar bien. ¿Y qué ocurre si no se cierra bien? Va a permitir el paso de la sangre, ¿no? Igualmente, al permitir el paso de la sangre, en este caso de insuficiencia, permite de que, por ejemplo, si no se cierra bien lo ventricular, en el caso de, no sé, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, imagínense de que esa válvula no se cierra bien, la sangre que está en la aurícula va a seguir pasando hacia el ventrículo, ¿no? Y por lo tanto no va a haber una buena eyección, ¿no? Como que siempre va a estar lleno. Y luego tenemos otra anomalía valvular, que son las de tipo atrésicas, que la podemos ver acá. A ver, le voy a cambiar de color. En el cual estas nunca se abrieron bien, ¿no? En este caso, no hay flujo sanguíneo, ¿no? Desde la aurícula hacia el ventrículo. Y en este caso, hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y luego tenemos las anomalías vulvares, en este caso las desplazadas, como es la anomalía de Epstein, en la cual
si se dan cuenta, la válvula se va a quedar atrapada, ¿en dónde? En la pared cardíaca, ¿no? A ver. Bueno, aquí hay que interactuar un poco. A ver si responden por el chat. ¿El septum primum es más rígido que el septum secundum? ¿Es verdadero o falso? A ver, los veo en el chat. Y luego de una vez con la otra pregunta, ¿no? ¿El ostium primum se encuentra en el septum primum? ¿Verdadero o falso? A ver, me avisan si es que están escribiendo por el chat. Los dejo un momento como para que piensen, para que recuerden. A ver, Valerie Camila Cauín Rojas dice falso y verdadero. A ver, ¿quién da más? Para regresar nuevamente hacia la PPT y explicarles, ¿no? Las respuestas. Al parecer Valerie nomás está acá, ¿no? A ver, bueno, ya para no dilatar más el tiempo, voy hacia la respuesta, ¿no? Regresemos a esta diapositiva. Bueno, la pregunta decía, ¿no? La primera, ¿el septum primum es más rígido que el septum secundum? Como les expliqué acá. Aquí está, a ver, quiero pintar. Aquí está el septum primum y aquí está el septum secundum. Muy bien, Valerie, tienes razón, es falso. ¿Por qué? Porque este es el septum secundum, ¿no? Cuando pasa la sangre, este no se va a mover, no se va a inmutar, no le va a pasar nada. Sin embargo, este septum primum, sí, como que cede, ¿no? Y justamente va a ser el que va a permitir el ingreso de la sangre, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es falso, ¿no? El septum primum sí va a ser el septum primum es más rígido que el septum secundum. En este caso es falso, ¿no? Porque el septum primum no es más rígido que el septum secundum, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, que dice, ¿no? El ostium primum se encuentra en el septum primum. Nuevamente regresamos y nos ubicamos acá, ¿no? Aquí está el septum primum y aquí está el foramen primum, ¿no? O también el ostium primum. Y por lo cual la respuesta es verdadero, ¿no? Muy bien. A ver. Luego pasamos al tronco arterioso. Bueno, respecto al tabicamiento del tronco arterioso, para que se dé esta buena formación de lo que es el septum interventricular, va a ser justamente necesaria la participación del septum aórtico pulmonar, que ya les expliqué con anterioridad, ¿no? En lo que es el tabicamiento ventricular. Entonces, este septum aórtico pulmonar lo que va a hacer es dividir el tronco arterioso en la aorta y el tronco pulmonar, ¿no? Lo que va a ocurrir es una migración de las células de la cresta neural cardíaca hacia lo que es este tronco arterioso y lo que va a causar es este tipo de espiralado, ¿no? Como que va a girar y cada arteria se va a unir o se va a juntar con su ventrículo. Tal caso. Si en este caso la aorta estaba en dirección derecha, se va a unir, va a girar y se va a unir con el ventrículo izquierdo, ¿no? Y en el caso de la arteria pulmonar, de que estaba en dirección izquierda, va a rotar o va a girar y se va a unir con el ventrículo derecho, ¿no? Y justamente también este tabicamiento del tronco arterioso va a contribuir a un buen cierre interventricular. Luego, acá vamos a ver la formación del tracto de salida de los ventrículos, en el cual se va a producir por una
o por migraciones de las células de la cresta neural cardíacas, y también por las almohadillas endocárdicas, que justamente también juega el buen giro, o va a ser necesario un giro del tronco arterioso, ¿no? Para que se dé esta formación de tracto de salida, ¿no? En este caso, las crestas truncales y tanto vulvares van a girar y se van a fusionar, ¿no? ¿Esto para qué? Para formar lo que es el septum aórtico pulmonar, ¿no? Y va a dar la formación de los vasos resultantes, ¿no? Que va a ser en la aorta descendente y el tronco pulmonar, ¿no? Y luego vamos a ver estas anomalías conotruncales, ¿no? Que también se va a deber a una mala migración de las células de la cresta neural. Vamos a tener como primer ejemplo la transposición de grandes vasos, en la cual no hay una buena aceptación aórtico-pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No va a haber un buen giro, ¿no? Va a haber un mal giro o espiralado del tronco arterioso. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar de que la aorta se quede con el ventrículo derecho y el arterio pulmonar se quede con el ventrículo izquierdo. Y este es el primer caso, ¿no? Se puede ver acá. La arteria pulmonar y aorta. Aquí está el ventrículo derecho, ¿no? Esto va en dirección hacia la aorta, ¿no? Y el ventrículo izquierdo que va en dirección hacia la arteria pulmonar. Y no debería ser así. Anatómicamente es ventrículo izquierdo, aorta,